La extinción de anfibios ha sido causa de preocupación en las últimas 2 décadas alrededor del mundo. Costa Rica fue uno de los primeros países donde se reportó el fenómeno de declinación, con las desapariciones del sapo dorado y la rana arlequín en Monteverde de Punta Arenas. El objetivo del proyecto es evaluar la incidencia y coocurrencia de patógenos asociados con la desaparición de anfibios. El proyecto se desarrolla en la Estación Biológica La Selva, Parque Nacional Palo Verde y Reserva Biológica Monteverde. En este capítulo de Umbrales, la periodista Ani Umaña conversó con Marlon Salazar, quien es uno de los investigadores de este proyecto que involucra a la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre declinación o disminución de anfibios y para eso hemos invitado a nuestro compañero Marlon Salazar. Bienvenido Marlon y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Ani por recibirme. Marlon, vamos a hablar de tu proyecto Disminución o declinación de anfibios. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El proyecto, bueno, para entrar un poco en contexto con lo que es declinación o disminución de anfibios, está vinculado o basado en los reportes que hay de disminución de anfibios a nivel mundial. Ya hay reportes a nivel de los 5 continentes en baja en las poblaciones naturales de los anfibios o las ranitas, comúnmente denominadas, ¿verdad? Ajá. Entonces, el proyecto consiste en estudiar la incidencia o coexistencia de agentes patógenos o agentes que se encuentran en las ranitas naturalmente y que hacen incidir o bajan las poblaciones por ataque. Un agente patógeno es un agente, digamos, que puede estar presente o no en una especie determinada y le causa una enfermedad y está relacionada con la capacidad de ese individuo, de su sistema inmunológico, atacarlo o mantenerlo, digamos, suprimido para que no afecte su función normal, como también nosotros tenemos algunos agentes patógenos. Entonces, la idea es estudiar esos agentes que portan esos individuos o no, ver si están presentes o no en el ambiente y en los individuos y ver si eso incide o no y relacionarlo con la baja en las poblaciones naturales de los anfibios, en ese caso en nuestro contexto aquí en Costa Rica. Claro, ¿y cómo nace el proyecto? ¿Qué te motiva? El proyecto nace bueno, hay una invitación que me hace un compañero, Javier Arias, en el 2011, para que participemos de la iniciativa que se da aquí en nuestro país con fondos de CONARE o fondos FES que conocemos. Y él sabe que yo trabajo mucho con descripción de ambientes y evaluación de hábitat, entonces me dice que existe la idea de otros compañeros, colegas acá en Costa Rica, en otras universidades, de que creemos un grupo multidisciplinario que enfoque la declinación de anfibios como objetivo principal de estudio en 3 zonas del país. Entonces nos unimos, hacemos unas reuniones y creamos el proyecto. Le damos ya pies y cabeza, como dicen, vinculamos varias poblaciones de anfibios en 3 diferentes lugares del país y aplicamos para los fondos, que gracias a los fondos FES podemos iniciar en el 2012 con el estudio ya propiamente y en campo. ¿Cuáles son los 3 lugares o zonas? Los 3 lugares, bueno, definimos zonas particulares, Palo Verde, Parque Nacional Palo Verde, una zona alta en Monteverde, en Santa Elena, y una zona en el Caribe de nuestro país, en Sarapiquí, en la Estación Biológica de la Organización de Estudios Tropicales de la OIT. Esos son los 3 lugares. En la siguiente cápsula, Adrián Pinto, director del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica, nos habla cómo afectan los microorganismos en los anfibios. Nosotros nos denominamos Grupo de Investigación en Simbiosis Hospedero-Microorganismo, es decir, que estudiamos asociaciones simbióticas entre microbios y animales en su ambiente natural.
Acá es importante recalcar que simbiosis no es lo mismo que mutualismo. Simbiosis se refiere a una asociación íntima, a una asociación muy cercana entre dos organismos diferentes. Mutualismo es un tipo de simbiosis donde ambos se benefician, pero también está el comensalismo, donde solo uno se beneficia, e incluso el parasitismo, donde uno se perjudica mientras el otro se beneficia. Nuestro grupo está compuesto por 14 personas, 2 investigadores, 12 estudiantes entre licenciatura, maestría y doctorado, todos ellos trabajando en este tema de simbiosis. Hemos empezado a trabajar con anfibios debido al problema que estas especies enfrentan por diferentes causas. Lo que sabemos como un hecho es que sus poblaciones están declinando e incluso algunas especies han llegado a desaparecer del todo. Recientemente en diferentes partes del mundo se empieza a observar que los microorganismos podrían tener un papel importante en este fenómeno y esa es nuestra participación dentro de este proyecto. Nosotros nos enfocamos en entender los microorganismos que están en la piel de los anfibios y cuál podría ser su papel en el complejo problema de las declinaciones poblacionales. Los microorganismos que colonizan la piel en los anfibios van a tener un impacto en su fisiología. Eso para nosotros está claro, ya que la piel es el órgano de intercambio gaseoso en estos animales. En el caso del hombre, por ejemplo, está muy bien establecido que las bacterias que colonizan nuestra piel nos protegen de enfermedades y nos dan un número importante de beneficios. Siendo la piel en los anfibios no solo su barrera, sino también su órgano para intercambiar gases con el ambiente, pensamos que los microorganismos van a tener acá también un papel muy importante. Y no es solo nuestro grupo el que piensa esto, sino también a nivel mundial ya hay una conciencia de la importancia de estudiar estos microbios. Ahora bien, no sabemos a ciencia cierta cuál es el papel de los microorganismos en la piel en este complejo proceso. Podrían estar algunos ayudando a los patógenos, otros podrían más bien estar protegiendo al anfibio. Nuestro interés es entender cuáles podrían estar dando ese efecto protector. En nuestro país han ocurrido eventos muy interesantes desde el punto de vista científico en especies de anfibios que no han declinado, sino más bien han mostrado una resistencia a la infección. A nosotros nos interesa mucho conocer cuáles son los microorganismos asociados a estos anfibios. ¿Qué especie de anfibio única en el mundo desapareció de los bosques de Monteverde en el año 1989? Opción A, rana blue jeans. Opción B, rana de ojos rojos. Opción C, sapo dorado. Al regresar, la respuesta. ¿Qué especie de anfibio única en el mundo desapareció de los bosques de Monteverde en el año 1989? Desde 1989 no se ha visto un solo espécimen del sapo dorado. Esta especie fue descubierta en 1960 y solo se ha visto en una pequeña región de bosque nuboso en Monteverde. Respuesta correcta, opción C. En la siguiente información, Gilbert Alvarado, del Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas, CIEMIC, de la Universidad de Costa Rica, nos explica el papel de los agentes infecciosos en la declinación de anfibios. Bueno, actualmente en el mundo sabemos de la importancia que tienen muchos agentes infecciosos dentro de la dinámica de las poblaciones de vida silvestre de diferentes especies animales. Y en las especies que quizás lo hemos visto más claro ha sido en los anfibios, donde sabemos que desde inicios de los 90 hemos tenido declinaciones de poblaciones de estos animales en muchos lugares del mundo y Costa Rica no ha escapado a esto y sabemos que uno de los posibles agentes infecciosos que ha causado estos problemas es el quitridio y tenemos otros agentes también responsables en otras latitudes como por ejemplo los ranavirus. Entonces estos agentes pueden llegar a colapsar poblaciones completas y hacer que poblaciones de anfibios
importantes para el ecosistema y otros muy importantes también para las culturas desaparezcan por completo y esto cambie la dinámica o cambie la composición de un ecosistema y tenga un impacto significativo sobre la ecología del lugar. Uno de nuestros objetivos más importantes dentro del proyecto es aprender a diferenciar entre lo que es un agente infeccioso y una enfermedad. Entonces, para eso hacemos uso de la microscopía, tanto de microscopía de luz como de microscopía electrónica. Entonces, ahí nos vamos a permitir ver si hay alteraciones a nivel estructural o a nivel ultraestructural y que ya las podamos hacer compatibles o que podemos hablar de enfermedad dentro de estos animales. Entonces, eso nos puede dar a ciencia cierta un dato para poder hablar de que los animales están enfermos y que hay diferencias a nivel anatómico, a nivel morfológico o a nivel histológico que entonces puedan comprometer eventualmente la vida del anfibio. Entonces, para eso hacemos uso de estos aparatos y hacemos uso de estas tecnologías que tenemos. Pero definitivamente sabemos que hay agentes patógenos que en otras latitudes han provocado la desaparición de poblaciones completas, están presentes aquí en algunas de las áreas protegidas de Costa Rica. Continuamos hablando con Marlon Salazar, investigador de la disminución de los anfibios. Marlon, ¿cuáles son o cuál es la importancia de las mediciones climatológicas en la ecología de los anfibios? Bueno, es muy importante el determinar como variables climatológicas de un estado o un área determinada varias cosas. Por ejemplo, nosotros estamos evaluando o midiendo la radiación ultravioleta, temperatura, humedad relativa, la precipitación y una serie de factores más para poder determinar si estos están relacionados o no con la causalidad o la declinación de anfibios o la especie en particular de cada área de estudio. Esos factores nos dicen o nos pueden llegar a explicar un poco si se está afectando por mucha lluvia o mucha radiación o la temperatura, que es un factor muy importante, si la población se ve afectada por ello. Entonces, de ahí la importancia de detectar si esos cambios en el clima pueden afectar o no la especie. Obviamente tiene una relación, pero eso es lo que queremos determinar más certeramente. ¿Y si existe esa relación entre los cambios climatológicos y la disminución de anfibios? Sí, claro. Se estima que, por ejemplo, si hay un cambio de 1 o 2 grados en la temperatura, por ejemplo, eso puede afectar en la prevalencia o no de las charcas, por ejemplo, donde los anfibios se desarrollan. Si hay desecación de la charca, obviamente no vamos a tener desarrollo. También esto está relacionado con los agentes que ellos tienen en su piel. Por ejemplo, hay un hongo, un Chytridium, que se desarrolla normalmente hasta cierto punto. Si aumenta mucho la temperatura, ese hongo puede afectar más o estresar más al individuo y entonces su sistema inmune hace que no sea tan efectivo el control del hongo y acabe por matar al individuo. Entonces está muy relacionado factores como estos en las poblaciones, o en el alza o en la baja, digamos. ¿Y hay diferencia en la existencia de patógenos o estas enfermedades según el lugar en el que lo están estudiando? Sí, eso puede estar muy referido al tipo de zona de vida donde está la especie. Varía mucho en relación a, digamos, otros factores que haya aledaños a los sitios. Por eso el proyecto estudia no solo la parte climatológica, sino la incidencia, por ejemplo, de plaguicidas en el ambiente y la prevalencia o no. Y es porque esto puede afectar las poblaciones directamente y los agentes que en esos organismos conviven o están ahí en una simbiosis, por ejemplo. Entonces varía mucho el efecto del viento, por ejemplo, si acarrea o no, qué tipos, digamos, de uso de suelo hay presentes en cada área, eso influye mucho o debería influir mucho en los agentes presentes en cada sitio. Entonces parte de lo que tratamos de desarrollar en el estudio. El doctor Clemens Rupert de la Universidad Nacional nos explica el daño que causan los plaguicidas en la ecología de los anfibios.
En Costa Rica contamos con un uso elevado de plaguicidas por la gran actividad agrícola que tenemos en el país. En parte actividades tipo monocultivos como banano, piña, arroz, caña de azúcar y actividades a una escala más pequeña de producción de vegetales y hortalizas. Y en ambos casos estas actividades se caracterizan mucho por un uso elevado de plaguicidas, por el control de plagas, malezas, enfermedades y por las características del país. Por un lado los aspectos tropicales, pero también las franjas montañosas que hay. En algunos casos, cuando hay aplicación de plaguicidas, que esas plaguicidas pueden irse a zonas de protección, tanto cercano a las actividades agrícolas hasta a lugares más lejos. Que por cierto, por el proyecto en que estamos trabajando con la declinación de los anfibios, pensamos que esos productos pueden ser causas de la declinación, o por lo menos una de las causas de declinación. Entonces, por eso el transporte de esos productos a los lugares donde están los anfibios es importante conocer si están en el entorno o no. Este proyecto entonces contempla, por lo menos la parte nuestra tiene que ver cómo pueden llegar los productos que se aplican en las zonas bajas a las áreas donde están los anfibios. Entonces, para nosotros en primera instancia es importante ver cuáles sustancias realmente pueden estar. Utilizamos diferentes técnicas, por cierto, tomamos muestras de agua, tomamos muestras de aire, tomamos muestras de suelo, todo en el entorno donde están los anfibios. Y además, porque tenemos una zona alto en Santa Elena de Monteverde, ahí también a diferentes alturas tomamos las muestras de aire, entre otros. Lo mismo, por cierto, en la selva. Con base en podemos ver cuáles sustancias hay en el entorno y con base de esto nosotros podemos predecir o estimar qué efecto puede tener. El problema es que nosotros esperamos encontrar, por eso es un poco la hipótesis, por un lado algunos insecticidas, que en general los insecticidas tienen una alta toxicidad sobre organismos, este tipo de organismos, porque también la exposición en caso de anfibios es sobre todo la piel, no es solamente por ingestión o algo, pero puede ser sobre todo la piel. Y además estamos pensando, como la parte de hipótesis, de encontrar fungicidas. Por ejemplo, en el cultivo de bananos se aplican bastante fungicidas mediante avioneta. Entonces, ya por ser aplicaciones en el aire, fácilmente pueden llevarse por el viento, entre otros, a las zonas más altas o más lejanas de las actividades agrícolas. Y de fijo, algunos de estos fungicidas pueden crear efectos de afectación sobre el sistema inmuno, puede generar también una toxicidad más directa. Entonces, en realidad hay dos tipos de efectos más agudos, que pueden generar un efecto más rápido, y efectos crónicos, por una exposición más larga en el tiempo. Entonces, aquí en la capilla tenemos las espumas que utilizamos para la toma de muestras de aire. Es una técnica pasiva. Esta espuma se atrapan los plaguicidas TIN3. Tenemos en 7 sitios más o menos mediante un holder de acero inoxidable a diferentes altitudes esas espumas. Es una forma muy interesante porque no requiere bomba de vacío y esas se pueden dejar por 2 o 3 meses más o menos en el campo. Y es una técnica que ya está aprobada tanto afuera de Costa Rica como en Costa Rica y realmente nos ha dado buenos resultados. ¿De qué manera toman agua las ranas? Opción A, la absorben por medio de su piel. Opción B, por su boca por medio de la lengua. Opción C, toman el agua por medio de sus patas. Al regresar, la respuesta. ¿De qué manera toman agua las ranas? La mayoría de los anfibios terrestres no beben agua, o mejor dicho, no beben agua por la boca. Necesitan agua, por supuesto, pero la absorben a través de la piel. Respuesta correcta, opción A.
En la siguiente entrevista, Freylan Mena, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, IRET, nos habla sobre las pruebas toxicológicas que realizan a renacuajos. En este proyecto estamos haciendo la evaluación de toxicidad que hacemos con pruebas con renacuajos. Hacemos bioensayos, que es un método básico en toxicología. Estamos exponiendo renacuajos de las especies que nos interesan en los sitios de monitoreo del proyecto y lo que hacemos es exponer renacuajos a plaguicidas, que es el interés en este caso, que son de uso conocido en nuestro país y que tienen alguna toxicidad ya demostrada con anfibios. Entonces se trae renacuajos o masas de huevos en los estadios más tempranos posible. En el laboratorio se exponen a diferentes concentraciones del plaguicida que nos interesa y así se determina un parámetro de toxicidad que es la concentración letal 50 o la concentración de esa sustancia que en el campo mataría a la mitad de la población de esa especie que estamos evaluando. También estamos midiendo en organismos que se colectan en campo, que este es un número más pequeño de organismos ya adultos que se colectan y directamente en el campo se disectan y se toman muestras de tejidos, otra vez hígados, cerebros, músculos, se traen al laboratorio y aquí se hacen las mismas mediciones. Entonces la idea es ver ante una exposición que lo hacemos en el laboratorio, cuál es la respuesta de estos biomarcadores y cuál es la toxicidad de esas sustancias. Y también, en el caso de que en el campo los organismos ya se estén exponiendo a estos contaminantes, ver un poco lo que puede estar pasando o cómo pueden estar respondiendo o mostrando ya efectos de la exposición. Esto es un ejemplo del bioensayo que montamos con renacuajos. Estos son renacuajos de Ismoila pseudopuma, una de las especies con las que se está trabajando en el proyecto. Y básicamente lo que hacemos es exponer al organismo en este volumen de agua que ha sido tratada con el plaguicida que nos interesa en este caso. Normalmente ponemos 5 o 6 por lo menos concentraciones del contaminante en un rango. Dentro de ese rango vamos a determinar la concentración letal 50 y también trabajamos con concentraciones subletales, o sea, muy por debajo de la concentración que mataría a la mitad de ellos para determinar biomarcadores. A los organismos que les medimos biomarcadores los utilizamos al terminar la prueba. La prueba dura 96 horas. Ellos pasan 96 horas expuestos aquí. Al final de ese tiempo, los sobrevivientes y que están en concentraciones para abajo de la letal, es a los que disectamos y les tomamos una muestra de cerebro, de hígado y de músculo. Depende del tamaño de los organismos. A veces no es posible tomar cerebro, por ejemplo. Marlon, cuéntenos un poco cuáles son las técnicas que utilizan los investigadores para recolectar la información. Ok, vamos. Las técnicas son muy variadas porque somos un equipo muy grande, pero básicamente en cada sitio, por ejemplo, la parte que evaluamos nosotros, tenemos una estación climatológica en el sitio de colecta de las especies. Son 3 especies diferentes de anfibios en cada lugar, 3 especies diferentes de ranas porque varían de acuerdo a la elevación. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una estación que mide una serie de parámetros como los que te mencioné anteriormente. Ajá. Hay otro equipo, por ejemplo las de la Universidad de Costa Rica, que son los encargados de colectar los organismos y hacerles todos los análisis, digamos, fisiológicos y de presencia o no de agentes patógenos dentro de ellos. Hacen pruebas en el hígado, en el vaso, en el corazón, en los tejidos, a ver si hay presencia o no, y de cuáles agentes, digamos, llámese virus o hongos, por ejemplo. Y en la Universidad Nacional hacen análisis ya de la parte de presencia de plaguicidas, por ejemplo, y incidencia de estos en el desarrollo de las etapas de larvalias, por ejemplo, de los anfibios. Entonces ellos hacen colecta de material tanto de, por ejemplo, neblina. Hay colectores pasivos para muestreo de la neblina y poder detectar si hay o no presencia de plaguicidas o arrastre, y también hacen análisis de químico de las aguas y del suelo para determinar presencia o no de contaminantes, por ejemplo, Claro. que están en las poblaciones donde se aledañas a los sitios de colecta, por ejemplo. Entonces esa es la variante que tenemos. Este proyecto, aunque está en proceso,
Cuéntanos si hay algo de resultados. Hay un poco porque en realidad empezamos como el año anterior, a mediados, por toda la compra de equipo, ¿verdad? Integrar todas las partes y planificación. Entonces estamos en etapa de análisis de laboratorio de muchos de los estadios, por ejemplo, el desarrollo larval y la incidencia de, por ejemplo, con pruebas de plaguicidas. Ya se tienen ahí detectados ciertos niveles o digamos mínimos de plaguicidas que pueden afectar el desarrollo en la etapa de una de las especies. También nosotros ya tenemos datos de clima de varios meses y tenemos picos, por ejemplo, este año, que te puedo contar que lo que naturalmente tenemos registros históricos de lluvias, por ejemplo, en Monteverde, lo que ha caído en una semana se distribuía en 3 meses anteriormente. Entonces esos son datos muy importantes que estamos colectando. Y el equipo, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica ya tiene muestras de tejidos donde ha empezado a haber presencia de hongo y presencia de ciertos virus que son importantes patógenos o agentes infecciosos de las ranitas. Marlon, siendo Costa Rica uno de los primeros países en reportar la declinación de anfibios, ¿qué importancia tiene este estudio para la conservación de anfibios en general? Bueno, es muy importante este estudio porque nos va a permitir, dentro de otras cosas, por ejemplo, la creación de un modelo físico-matemático, que es uno de los objetivos del estudio, y que incorpora todas las variables que nosotros estamos determinando influyen o deberían influir en la declinación de anfibios o la baja en las poblaciones a nivel natural. Eso nos puede dar idea en otros lugares, por ejemplo, qué está incidiendo o no, o qué factores son prioritarios en la declinación o inciden mayormente en la declinación. Perfecto, Marlon, muchísimas gracias. Un proyecto definitivamente muy interesante y espero tenerte en el próximo programa para que nos cuentes ya sobre los resultados que se han encontrado. Gracias, Marlon. Muchas gracias por la invitación y ahí esperamos para contarles más sobre el proyecto. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.